El maestro Rafael Acuña es parte de nuestro equipo de instructores altamente calificados con más de 30 años de experiencia. Cuenta con certificaciones en los siguientes sistemas de gestión: ISO 9011-2018, 9001-2015, 14001-2015, 45001-2018 y además en IATF 16949-2016, Core Tools y auditor de procesos BDA 6.3. Hola, es un gusto saludarlos desde las instalaciones de QMC y quiero platicarles sobre la importancia de la planeación integral en los sistemas ambiental y de calidad ISO 14001 contra IATF. El objetivo de esta presentación o de esta plática es hacer que ustedes comprendan la importancia de la integración en la parte de la planeación sistémica de los sistemas ISO 14001-2015 a IATF, comparando sus cláusulas 6 de planificación para poder sintetizar esta información y evitar duplicidades cuando estemos integrando sistemas en las actividades que estemos realizando. Entonces, quisiera platicarles lo que es planear. Planear es una acción de elaboración de estrategias que nos van a permitir alcanzar metas u objetivos que ya tenemos establecidos. Entonces, la primera pregunta que me debiera hacer es en base a qué elaboro mis estrategias. Voy a empezar a platicarles sobre el contexto de una organización. El contexto de una organización está compuesto por sus partes interesadas, y esas partes interesadas van a tener requerimientos, ya sean legales, ya sean de cliente, ya sean regulatorios. Entonces, este contexto, con sus partes interesadas y sus requisitos, nos van a llevar a hacer un análisis que tenemos que determinar las ventajas, las amenazas, los sucesos, las fortalezas, las probabilidades, las debilidades, las ocasiones, las coyunturas que se pueden vivir para cumplir estos requerimientos de esas partes interesadas. A toda esa información que no podemos determinar la llamamos incertidumbre, y dice por ahí la norma en una de sus definiciones que la incertidumbre se traduce en riesgos y oportunidades. Entonces, tenemos que determinar los riesgos y oportunidades de nuestras partes interesadas que viven en nuestro contexto. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, ¿qué es el proceso de planeación? Planeación es decir, dónde estoy, y es buscar a dónde voy. Cuando yo hago este paso de donde estoy a dónde voy, tengo que planear, porque en el camino me voy a encontrar, voy a llamarles baches. Esos baches son riesgos y oportunidades que debo de entender qué debo de aprovechar y qué debo de quitar en ese camino, y esas acciones que hago para abordar esos riesgos son acciones preventivas. Recuerden, la norma nos pide que tengamos un pensamiento basado en riesgos, quiere decir que seamos más preventivos que reactivos para que facilitemos de dónde estamos a dónde queremos llegar, quitando esos baches, esas incertidumbres, esos riesgos y aprovechando esas oportunidades. Entonces, planear es ir de un lugar donde estoy a un lugar donde quiero ir con un objetivo, viendo qué estrategias, qué actividades voy a hacer preventivas para quitar lo que me estorba y aprovechar lo que me favorece y facilitar el camino de donde estoy a donde voy, abordando esos riesgos y oportunidades y generando planes de control con actividades preventivas. Ok, entendiendo esto, si nos vamos a la cláusula 6 de la norma 14001, me habla del proceso de planificación. Esta norma, cuando me habla del proceso de planificación, me habla en el 6.1, acciones para abordar riesgos. Estas acciones son las acciones preventivas que debo de tomar para controlar esos riesgos y esas oportunidades. Entonces, en el 6.1.1, la norma me pide que analice mi contexto del 4.1.2 cuando empiece a planear. Volvemos a decir,
Entonces, la incertidumbre que genera el contexto debe ser abordada. En este caso, como es una norma ambiental, son todas las partes que involucran las cuestiones ambientales. Y para ello, la norma empieza a especificar que empecemos a determinar en el 6.1.2 lo que son los aspectos ambientales, que es los riesgos técnicos ambientales que generan nuestros procesos derivados de las actividades, productos y servicios y que pueden interactuar con el ambiente. Posteriormente, me dice que también esas partes interesadas, específicamente la área legal, los requisitos legales y otros, con las partes interesadas llamadas gobiernos, tienen mucho que ver con el cuidado ambiental. Entonces me pide que lo considere porque me puede meter en riesgos de multas o cierre de la organización si no cumplo con esos requerimientos legales ambientales. Entonces, toda la ley relacionada como amenaza, vamos a decir, riesgo u oportunidad, debo de considerarlos cuando hago mi planeación. Y me pide en el 6.1.4 que elabore un plan, le voy a llamar de acciones preventivas, que controlen esos riesgos y oportunidades que tenemos en el contexto para poder cumplir los objetivos que está buscando la organización en el cuidado ambiental en este caso. Posteriormente, si hago un análisis de la cláusula 6 ahora de la norma IATF, recordemos que el IATF es un híbrido entre el 9001 y lo que es los suplementos o los requerimientos específicos de lo que es la industria automotriz. Entonces, si nos vamos a la cláusula 6, tendremos que considerar la 9001 más los suplementos que pide lo que es la industria automotriz. Y aquí, curiosamente, es un espejo de la 14000. Dice en la cláusula 6, planificación, y nos pide acciones para abordar riesgos. Como empezamos por la 9001 en IATF, en el 6.1.1 me habla de generalidades y me vuelve a mencionar que analicemos el contexto empresarial para conocer nuestras partes interesadas. Lógicamente aquí le da un enfoque más fuerte al cliente. En la 14 le da fuerte a la parte legal, pero al fin de cuentas es el mismo contexto. Y me pide que el 4.1 y 4.2, que es el contexto, las partes interesadas y qué quieren esas partes interesadas, las integre para que entienda bien esos riesgos. Fíjense, aquí en el 6.1.2, la norma me pide que integre el contexto interno. ¿Por qué digo que el contexto interno? Porque el 4.4 me habla de lo que es el mapa de procesos, que son las partes interesadas internas de la organización y que tienen interacciones entre ellas, necesidades, requisitos. Entonces tengo que organizar perfectamente esa interacción sistémica de mi contexto interno de la organización. Entonces debo de evaluar la eficacia. Tengo que ver qué tan complejo es mi contexto interno y cómo está interactuando a través de un enfoque a procesos. ¿Ok? Después, es muy específica y en un suplemento automotriz que se haga un análisis de riesgo y que incluya las lecciones aprendidas de quejas y retiradas del producto. Esto es muy de calidad y es un suplemento, pero tengo que mencionarlos porque cuando hacemos análisis de riesgos, a final de cuentas me está pidiendo parte del contexto que el cliente le interesa, que son las retiradas de su producto. Pero a fin de cuentas es una parte interesada que está metido en un sistema de calidad y tengo que analizar sus riesgos para poder cumplir los objetivos. Posteriormente, tengo en el 6.1.2.2, también que es de IATF directamente del suplemento, me habla de acciones preventivas. Fíjense, 14.001 las dice en una forma implícita, dice que hagamos un plan de acciones, pero aquí en el 6.1.2 hablan de acciones preventivas. Una acción preventiva es la que trabaja en un riesgo, porque un riesgo es algo que no ha ocurrido y entonces el riesgo, para evitarlo, hago una acción preventiva. Entonces, va de la mano la acción preventiva como el plan de control de riesgos. Posteriormente, me pide planes de contingencia.
Es curioso porque a pesar de que yo haga acciones preventivas, si me llega a ocurrir el riesgo y se convierte en suceso, me pide que tenga ya sea un plan A o un plan B, como plan de contingencia, para atender en caso de que ocurriera el riesgo que yo había hecho actividades preventivas para que no ocurriesen, tengo que tener planes de reacción. Y esto es muy similar a lo que pide el 14001 en el 8.2, que le llaman respuesta de emergencia. ¿Sí? Deberían ser coherentes los planes de contingencia de calidad con las respuestas de emergencia en la parte ambiental. Entonces, estamos englobando los números y estoy viendo algunas cosas parecidas. Bueno, si empezamos a hacer un resumen rápido de lo que estoy platicando, voy a empezar a hablar. Cuando hablo del capítulo 6.1.1, ambas me piden que considere el contexto interno y externo de la organización, y algo interesante que debemos de grabárnoslos es que es el mismo para ambos sistemas. El contexto, el gobierno que va a visitar a las áreas ambientales es el mismo, que no le exige mucho al área de calidad, pero lo voltea a ver porque es la misma empresa. Es el mismo cliente que calidad está preocupado para satisfacer sus necesidades, que la parte ambiental debe de también atender en su medida las cosas. Entonces, no me separen contextos. El contexto de la organización, el elemento 4 de la norma 14001 y la IATF que está integrada con 9001 es el mismo contexto. En el 6.1.2, ambas me hablan del enfoque al análisis de riesgo, que para calidad son riesgos de calidad, para la parte ambiental los riesgos los llama aspectos ambientales, pero a fin de cuentas el riesgo en calidad lo van a ver enfocado al proceso y al producto en cuestión de calidad, y en el proceso y en el producto puede haber riesgos ambientales que deberían estar integrados. También en el 6.1.2.2 me habla de acciones preventivas. Ya les comenté que está muy relacionado con el 6.1.4 en la planificación de acciones, porque ese plan de acciones que pide 14,000, el conjunto de acciones que van a evitar aspectos ambientales o riesgos ambientales, como le quieran llamar, es que no han ocurrido y estás haciendo acciones preventivas para que no te llegue a ocurrir un aspecto ambiental que se ponga fuera de control y cause un impacto ambiental, o un riesgo de calidad que le ponga problemas al cliente cuando esté ensamblando una parte automotriz en un carro. Entonces, las acciones preventivas, cuando las conjuntamos, son planificación de acciones. Posteriormente, en el 6.1.2.3, nos habla de planes de contingencia y deberían ser coherentes. Aquí les hablé con el 8.2 de respuesta a emergencia, que me habla de los impactos ambientales. En caso de que se salga un aspecto ambiental de control, en el 8.2 tengo que tener una respuesta de emergencia. Entonces, esos impactos que generan aspectos ambientales significativos, cuando se salen de control, deben ser coherentes porque también pueden afectar al producto o al proceso en el parte de calidad. Entonces, debía haber una coherencia entre los planes de contingencia y la respuesta de emergencia de la 14,001. Cuando encontramos en la realidad empresarial estas cosas, es justo que las compartamos. Nosotros vamos a auditar, vamos a dar asesorías a las empresas y nos encontramos que hay sistemas separados de calidad y ambiental, y a veces con contextos diferentes en una sola organización. Le preguntamos a la gente de calidad, ¿están certificados en IATF? Sí. ¿Incluyeron el sistema ambiental? No, el sistema ambiental lo lleva el área de ambiental y tienen el contexto de la organización. Ellos tienen su contexto y nosotros tenemos el nuestro. ¡Wow! Parece que están hablando de dos empresas diferentes cuando es la misma. El contexto es el mismo. Vamos al siguiente escalón o al siguiente nivel. Nos vamos a los mapas de proceso, que es el contexto interno. Y aquí
deberían ser el mismo porque es la misma empresa y estamos hablando internamente que la misma empresa tiene los mismos procesos, ya que describen a las empresas y sus interacciones estos procesos. Nosotros recomendamos que el de IATF sea que se aplique ambos, porque el de IATF en la cláusula 8, específicamente en la 8.3, habla de un diseño de proceso, que cuando se diseñó el proceso, preventivamente se debieran haber considerado los aspectos ambientales. Pero vamos a encontrarnos en la realidad que cuando hablamos del contexto para 14001, no consideran ni diseño, no consideran muchos procesos que debieran estar integrados. Entonces, por favor, los mapas de procesos deben ser simétricos en el 4.4. Recomendamos que el de IATF cumpla con los requerimientos de IATF y englobe la parte del proceso ambiental dentro del mapa de procesos. No, el proceso ambiental es un mapa de procesos. El mapa de procesos de la organización tiene adentro el proceso ambiental y debe de considerarlo inclusive para IATF. ¿Qué más nos encontramos? Nos encontramos las herramientas utilizadas para análisis de riesgo no son coherentes. Fíjense, el IATF en la industria automotriz diseñó varias herramientas, entre ellas el AMEF de proceso específicamente, y ese AMEF de proceso les pide que para diseñar el proceso para fabricar algo, ese proceso debe haber considerado los requerimientos legales, los riesgos de calidad, los riesgos ambientales son aspectos ambientales, y curiosamente, cuando le pedimos a las áreas de ingeniería, a las áreas de diseño, que nos muestren su AMEF y queremos ver aspectos ambientales y requerimientos legales en este AMEF, dicen que no es problema de ingeniería, que eso es del área ambiental, cuando el proceso es el que genera los aspectos ambientales. El que compra el horno es ingeniería para darle tratamiento a una pieza y la emisión la dejan como un problema separado al área ambiental cuando debería estar en este AMEF de proceso esos aspectos ambientales. Y por falta de comprensión del área ambiental, las áreas ambientales por lo general no leen el APQP, no leen los planes de control del área de ingeniería y se ponen a usar matrices tratando de determinar sus aspectos ambientales, y cuando vemos los procesos de esas matrices que no están con el proceso oficial, con las etapas que se diseñaron en todo lo que le llama la herramienta de APQP, empezamos a encontrar una incoherencia que se le está mintiendo a la autoridad, porque cuando hacen reportes de los procesos, no incluyen todos los procesos que están diseñados para el cliente, o viceversa, le están mintiendo al cliente porque no han incluido todos los requisitos que le está pidiendo el gobierno, y entonces están incompletos estos análisis de riesgos, tanto ambientales como de calidad, porque el IATF ya incluyó requerimientos legales, y vean en el 8.3, vean en el 4.2 de la norma 9001 IATF, que incluye requerimientos legales que me lo están repitiendo en el 6.1 de la norma de planificación de 14, específicamente en el 6.1.3, que son requerimientos legales que ya deben ser incluidos en IATF. Ok, como hemos visto estos problemas en las organizaciones, tenemos un modelo propuesto a aplicar. El deber ser es que todo debiese correr en la cláusula 8 de IATF, que va del 8.1 al 8.7. Ellos me piden desde una planificación de la producción, un diseño, una cuestión de la formación, le llaman la herramienta PQP-AMEF y sale con lo que es un plan de control. Aquí debería estar incluido todo en la forma horizontal, y ellos lo meten este plan de control a las instrucciones de trabajo. Desgraciadamente, como el interés es el producto o el servicio que prestan y se olvidan del control ambiental, automáticamente no lo consideraron en forma horizontal. La cirugía que recomendamos para no causar mucho movimiento es la siguiente: que las áreas ambientales con su 14001 integren los riesgos ambientales
y los riesgos legales en los programas ambientales que se tienen, pero estos programas ambientales tendrían con su cláusula 8, que está el 8.1, el control operacional, que es coherente al 8.1 o 8.7, y el control de contingencias o respuesta de emergencia, que el 8.2 también entra al 8.1 al 8.7, de toda elaboración del producto o servicio, que es la razón de ser de la empresa, a incluirlo la síntesis de todos estos requerimientos legales y todos estos aspectos ambientales a las instrucciones de trabajo operativas con un enfoque de vista ambiental, de manera que se vea que se interesa por el producto y se interesa por la parte ambiental. Entonces, eso es lo que proponemos. Si tienen alguna duda, les vamos a proporcionar información de la compañía. Muchas gracias. Continúa aumentando tus competencias para mejorar tu organización. Para más información, contacta a nuestro coordinador de ventas. Consulta nuestra página web www.qmcmex.com y búscanos en nuestras redes sociales como QMCmex. Encuentra los enlaces en la descripción.